experta en tecnología, Marta Peirano, gracias por atendernos. Un placer. Viendo lo que ha ocurrido en Almendralejo, ¿tú cómo te explicas que sea posible que una herramienta capaz de desnudar a las personas acabe en manos de menores de edad? En realidad es muy fácil, porque todas las herramientas están en manos de los menores de edad. Nadie controla a quien utiliza aplicaciones o quien abre cuentas de usuario en las plataformas digitales. Hay unos términos de usuario que a veces indican que tienes que tener una edad mínima, pero los que tienen que ser supervisores de ese tipo de uso generalmente son los padres o los tutores legales, en este caso. Las empresas que han diseñado este tipo de herramientas de inteligencia artificial son conscientes de los usos delictivos que pueden acarrear. Sí. Estas empresas son perfectamente conscientes de que ese es uno de los usos posibles de su herramienta, sobre todo porque es un uso persistente de su herramienta, que además operan dentro de sus propios servidores. Es decir, cuando tú usas una aplicación en una plataforma móvil, como por ejemplo Instagram, la mayor parte de las veces la operación de sustitución de un rostro por el otro ocurre en los servidores de la propia empresa. Es decir, no está ocurriendo en el teléfono del usuario, está ocurriendo pues, en un servidor que a lo mejor está en California o en Texas, donde la empresa tiene jurisdicción. Lo que hay es un vacío legal en el que no solamente no hay leyes explícitas que prohíban generar este tipo de pornografía, independientemente de que sea de menores o no, ¿no? Y que además se amparan en la imposibilidad de saber si los menores son efectivamente menores o no, sino que además en este caso pues es difícil o falta, digamos, jurisprudencia para entender si se trata de pornografía infantil o no, porque técnicamente las víctimas no han sido, digamos, vejadas sexualmente para generar esos contenidos, sino que no ha habido participación por su parte. ¿Qué repercusión está teniendo el uso de la inteligencia artificial en la pornografía? Son usos que constituyen el 96% de los casos, es decir, prácticamente se usan exclusivamente para esto. Prácticamente la totalidad de la pornografía sintética, que es como se llaman a las imágenes generadas por inteligencia artificial, no consentida, que es como llamamos a las que se generan sin el consentimiento y a menudo sin el conocimiento de la protagonista o en este caso la víctima, prácticamente todas son este tipo de casos. Cuando se trata de este tipo de pornografía sintética no consentida, en el 99% de los casos se trata de mujeres, las víctimas son mujeres, y sin embargo estamos mucho más preocupados por el tipo de deepfakes que pertenecen más al ámbito de la política, que pertenecen más al ámbito, digamos, de otros aspectos de la vida pública, ¿no? En Almendralejo se han presentado más de una decena de denuncias. ¿Es posible que haya muchos más casos que aún no hayan visto la luz? Yo pienso que hay infinidad de casos seminales, no solamente en España, sino también fuera de España. Creo que cuando de repente a una panda de chicos un verano se les ocurre hacer esto, probablemente es porque se lo han visto hacer a alguien más. Uno de los aspectos que hace que este caso sea tan interesante y tan importante es que no le ha pasado a una chica o dos, le ha pasado a muchas chicas a la vez. Y esto de alguna manera las protege y lo convierte en un caso mediático. Normalmente son casos aislados, son casos donde sufre una o dos personas y la solución habitual suele ser sacar a la víctima del colegio en lugar de sacar a los perpetradores. En estos momentos la Unión Europea parece que prepara una ley sobre inteligencia artificial. ¿Llega tarde? ¿Hasta qué punto crees tú que resolverá cuestiones como estas? Pues de hecho la potencial prohibición de este tipo de pornografía no consentida ya figuraba en los primeros borradores de la Ley de Servicios Digitales que ha entrado ahora en vigor y sin embargo se cayó porque responsabiliza a las plataformas dueñas de este tipo de software de controlar este tipo de contenidos. Ahora, con la elaboración de la Ley de Inteligencia Artificial, volvemos a ver que esta es una de las premisas que aparecen muy al principio. Vamos a ver si se mantiene hasta el final. Yo pienso que esto no es un problema de las mujeres, esto es un problema en general de la sociedad y hay quien piensa que se trata de un problema casi de seguridad nacional. Marta Peirano, muchas gracias por atendernos. Un placer.